En este vídeo vamos a explicar cómo utilizar el algoritmo simplex dual para resolver un problema de programación lineal. El problema que vamos a resolver es el problema que consiste en minimizar la función 3x más 6y sujeto al conjunto de restricciones x más y mayor o igual que 2, 3x más 2y mayor o igual que 5, x e y variables no negativas. Para poder utilizar el algoritmo simplex dual es imprescindible que se cumplan tres condiciones. La primera de ellas es que el problema esté escrito en forma estándar. Condición que no implica ninguna limitación, dado que, como sabemos, todo problema se puede escribir en forma estándar. En este caso, dado que ya es un problema de mínimo sin término independiente en la función objetivo, lo único que hay que hacer es convertir las restricciones de desigualdad en igualdades añadiendo las correspondientes variables de holgura y o exceso. La siguiente condición que se debe de cumplir es que tenemos que ser capaces de obtener una solución básica no factible. Para ello, nos puede ayudar el escribir la tabla de datos del problema. A partir de esta tabla es muy sencillo obtener una solución básica. En este caso, la solución básica que se observa directamente de la tabla es la solución 0, 0, menos 2, menos 5. Dado que en esta solución tenemos entradas negativas, podemos decir que esta solución es una solución básica no factible. Se cumple así, por tanto, la segunda condición. La tercera condición es que la tabla simplex asociada a la solución básica no factible tiene todos los costes reducidos mayores o iguales que 0. Para construir esta tabla simplex, lo que necesitamos es que en la parte básica de la tabla nos aparezca la identidad y ceros bajo la identidad. Es muy fácil conseguir la identidad multiplicando por el valor menos 1. Multiplicamos la primera fila por menos 1. En este caso sí es posible, dado que no tenemos todavía una solución básica factible, como sí ocurría en el algoritmo simplex. Por ello sí que podemos multiplicar por el valor menos 1. Y después de multiplicar la segunda fila por menos 1, lo que obtenemos es una tabla simplex, donde además todos los recursos son cantidades mayores o iguales que 0, por lo tanto, estamos en condiciones de poder aplicar el algoritmo simplex dual. Ya partimos de la tabla simplex de la solución básica no factible. El siguiente paso es comprobar la condición de optimalidad. No es una tabla óptima, dado que tenemos recursos negativos. Tampoco se puede decir que el problema sea un problema no factible, dado que en cada una de las filas donde tenemos un recurso negativo también existen valores negativos. Por lo tanto, tenemos que proceder a calcular una nueva solución básica del problema. Para determinar cuál es la solución básica del problema, tenemos que utilizar el criterio de la variable saliente. La variable saliente será aquella variable que se corresponde con el coste reducido negativo más alejado de 0. En este caso, con el valor
menos 5, por lo tanto, la variable saliente es la variable W2. Para calcular la variable entrante en el grupo de variables básicas, lo que tenemos que hacer es el cociente de cada coste reducido por el correspondiente valor de la fila de la variable saliente, siempre que este número sea un número negativo. Entre estas cantidades nos quedamos con el máximo de ellas, es decir, con el valor más cercano a 0. Lo que en este caso se traduce en que la variable que pasa a formar parte del grupo de variables básicas es la variable x. Intercambiamos las dos columnas y ahora, mediante operaciones de Gauss, vamos a convertir esta tabla en una tabla simple. Las operaciones que vamos a realizar son siempre respecto al pivote, que en este caso es el valor que ocupa la entrada 2,2 de la matriz idéntica. Así, todas las operaciones tienen que hacerse en relación con la fila 2 de esta matriz. ¿Qué operaciones vamos a realizar en este caso? Pues, por ejemplo, podemos a la fila 3 sumarle la fila 2, anotando el resultado en la fila 3, podemos multiplicar la fila 2 por menos 1/3, y una vez realizada esta operación, a la fila 1 le sumamos la fila 2 y anotamos el resultado en la fila 1. Tenemos de nuevo una tabla simples que no es óptima dado que tenemos un recurso negativo. De hecho, podríamos escribir la solución básica asociada a esta tabla, que es la solución 5/3, 0, menos 1/3, 0, que, dado que tenemos una entrada negativa en esta solución, es de nuevo una solución básica no factible. Tampoco se cumple el criterio de no factibilidad, dado que en esta fila con recurso reducido negativo existen entradas negativas y por lo tanto tenemos que proceder a intercambiar de nuevo dos columnas de la tabla. Para determinar la variable saliente nos fijamos entre todos los recursos reducidos y en particular entre los recursos reducidos negativos aquel más alejado de 0. En este caso solo tenemos un recurso reducido negativo correspondiente con la variable W1. Por lo tanto, esta variable será la que sale del grupo de variables básicas. Y para determinar cuál es la variable que entra en el grupo de las variables básicas, hay que realizar el cociente del recurso reducido entre el correspondiente coeficiente de la fila de la variable saliente, siempre que estos coeficientes sean cantidades negativas. Y entre todos estos cocientes nos quedamos con el máximo de todos ellos, o dicho de otro modo, con el valor más cercano al 0. De modo que la variable que pasa a formar parte del grupo de variables básicas es la variable W2. Intercambiamos estas dos variables
Y de nuevo, mediante operaciones de Gauss, transformamos esta tabla en una tabla simplex. Ahora el pivote es la posición 1, 1 de la tabla. Por lo tanto, todas las operaciones se deben de realizar en función a la primera fila. Así, las operaciones que podemos realizar es, por ejemplo, a la fila 2 restarle la fila 1 y anotar el resultado en la fila 2 multiplicar la fila 1 por menos 3 y una vez realizada esta operación, a la fila 3 le restamos el nuevo valor de la fila 1 y lo anotamos en la fila 3. La tabla que así se obtiene tiene como solución básica asociada la solución dos, 0, 0, 1. Todas las entradas son mayores o iguales que 0, por lo tanto es una solución básica factible. Es necesario comprobar si se cumple el criterio de optimalidad. Todos los recursos reducidos son mayores o iguales que 0. Todos los costes reducidos son mayores o iguales que 0. Por lo tanto, esto es una tabla óptima y la solución asociada a esta tabla es una solución básica factible óptima. De modo que la solución del problema inicial, solución óptima del problema inicial, se alcanza en el punto xy igual a 2.